No encuentro otra palabra que decirte, ni pienso en otra cosa que servirte. Mil veces gracias, Señor. Mil veces gracias. En este último retiro del curso, antes del verano, metidos ya en el verano, el calor que hace es un poco prematuro, ¿verdad? Quiero terminar con lo que hemos estado meditando durante todo este curso, las virtudes a imitación de la Santísima Virgen. Y quiero hacerlo por una virtud que es una virtud para nosotros, sobre todo para los franciscanos de María, especialmente importante, la virtud del agradecimiento, pero que es una virtud que, digamos, es, no sé si la que menos, ¿no? Pero desde luego de las menos practicadas. Quiero empezar, aunque es una cosa que ya he hablado en otros retiros, porque estoy hablando sobre las virtudes todo el tiempo, quiero empezar recordando qué es una virtud y cuándo una persona se convierte en virtuosa. En virtuosa al menos de una virtud. Si es muy virtuosa, pues es virtuosa de muchas virtudes, ¿verdad? Una virtud es algo bueno que se convierte en una especie de segunda naturaleza a base de repetir actos. Por lo tanto, una virtud es un hábito bueno y un vicio es un hábito malo, una costumbre buena, una costumbre mala. Una persona no es virtuosa o no tiene esa virtud concreta porque un día o 10 días haga eso. No es virtuoso uno por decir una vez la verdad, por ejemplo, no tiene la virtud de la sinceridad porque diga una vez la verdad o porque diga muchas veces la verdad. Para tener la virtud de la sinceridad tienes que decir la verdad siempre, o prácticamente siempre. Y además, cuando no dices la verdad, se te nota, porque no estás acostumbrado a decir mentiras. Y lo mismo, la virtud de la humildad. Tienes la virtud de la humildad cuando eres humilde siempre. El resto de las virtudes exactamente igual. Yo creo que esto es muy importante entenderlo para todas las virtudes, en especial para esta virtud del agradecimiento, que probablemente es la virtud que tiene menos raíces psicológicas o naturales en la persona. Hay una frase de Stalin, no es que sea precisamente un modelo para citarle, pero bueno, hay una frase de Stalin que lo mismo que el negro vale para resaltar el blanco merece la pena. Él dijo en una ocasión que la virtud, el agradecimiento era un defecto de los perros. Stalin consideraba el agradecimiento un defecto, pero en todo caso no decía es un defecto de los humanos o de algunos humanos, no, de los perros. Efectivamente, Stalin, como observador, como tantos de nosotros, se había dado cuenta de que los perros sí son agradecidos, y además muy agradecidos, sobre todo los perros normales, no digo estos que ya están como mareados, ¿no? Se convierten en razas agresivas. El hombre no es agradecido por naturaleza. Estoy convencido de que esa es una de las consecuencias del pecado original, de esas heridas, no destrucción, ¿verdad? Pero sí esas heridas que nos dejó el pecado original. Una de ellas es habernos lastimado en esto del agradecimiento. Nos cuesta muchísimo trabajo ser agradecidos. Me llama la atención que estos días, estoy preparando este tema, he rastreado en los buscadores de internet frases sobre el agradecimiento y no he encontrado ni una sola frase que indicara que el agradecimiento es algo fácil o habitual en el ser humano. Al contrario, los pensadores, pues desde Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Hasta pensadores recientes, que han meditado, que han escrito sobre el agradecimiento, todos coinciden en lo mismo, que el agradecimiento o no existe, o si existe, existe en una dosis muy pequeña en el común de los seres humanos. Ahora no recuerdo cuál es el que dice que las cosas buenas que nos hacen las escribimos sobre arena y en cambio las cosas malas que nos hacen las escribimos, las grabamos sobre piedra. O sea, lo bueno que nos hacen lo olvidamos enseguida.
En cambio, el daño que nos hacen, eso no lo olvidamos nunca. Bueno, pues esto, por desgracia, es una realidad. Y no es una realidad de una persona concreta, es una realidad de la inmensa mayoría. Repito, creo que es una consecuencia del pecado original. Ahora, ¿cómo tener la virtud del agradecimiento? Si el agradecimiento es un hábito, una costumbre, las costumbres solo se adquieren a base de repetición. No se puede tener ninguna virtud y tampoco ningún vicio si no es a base de repetir. Lo que pasa es que es más fácil acostumbrarse al vicio que acostumbrarse a la virtud. Es decir, tú tienes el vicio de fumar no porque fumes un día, sino porque a base de fumar y fumar te has acostumbrado y no puedes pasar sin ello. Y entonces se dice que tienes el vicio de fumar. Una persona que fuma un día no tiene el vicio de fumar. Una persona que ha fumado un día, una persona que ha mentido un día no tiene el vicio de mentir. Una persona que ha cometido ese pecado, será leve o será grave, en una ocasión. Bueno, por lo tanto, es muy importante plantearse la virtud en general, y en este caso hablamos de la virtud del agradecimiento desde esta perspectiva. Hace falta repetición. Para que haya repetición de algo, de lo que sea, pero en este caso de una virtud y la del agradecimiento, hace falta perseverancia. Y para que haya perseverancia hay que superar un problema que es, creo yo, uno de los grandes problemas con que nos encontramos en este momento en cualquier cosa y, por supuesto, en el desarrollo de la espiritualidad. Me refiero al problema del sentimiento o del sentimentalismo. Es decir, somos, no digo ya una generación, sino varias generaciones de gente floja. Cuanto más jóvenes, más flojos. Cuando hace un mes hacíamos el Camino de Santiago, yo que me fui con los mayores, oye, los más mayores eran los que íbamos delante, ¿no? Dentro de que el grupo era en sí de mayores, ¿verdad? Pero los más mayores eran los que íbamos delante, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que estamos más acostumbrados a luchar, ¿no? Y que quizás procedemos de otra generación, ¿no? O que nos han enseñado de otro modo, ¿no? En cambio, los más jovencitos, que teóricamente tienen el cuerpo más fuerte, pues se cansan más, son mucho más flojos, ¿no? Y pienso que llevamos varias generaciones con esta deformación que nos lleva a dejar las cosas en cuanto no obtenemos un resultado inmediato, y sobre todo ese resultado no es un resultado que se pueda traducir en una sensación placentera. No siento nada, lo dejo. Eso tiene unas consecuencias tremendas en un montón de cosas. Por ejemplo, el fracaso escolar, pero también los divorcios, ¿no? Hablaba recientemente con un señor, con un feligrés, que está teniendo sus problemas matrimoniales, y él, pues estas cosas que pasan, ¿no? En fin, pues una mujer más joven, bueno, todas estas cosas que pasan, ¿no? Y yo le decía a este señor, que tiene dos niños pequeños, y de hecho uno de ellos pues estaba preparándose para la primera comunión. Yo le decía, mira, una cosa que los de tu generación y otras ya no sabéis, es que cuando uno se casa, y sobre todo cuando uno tiene hijos, se expropia, se autoexpropia. No es que te expropian, sino que se autoexpropia. ¿Por qué? Porque tú ya no eres el dueño de tu vida. Tienes que tener en cuenta que tus hijos son dueños de tu vida. No estamos hablando naturalmente de esos casos límite, ¿no? Que por desgracia existen, y ahí estamos viendo pues todo esto, ¿no? de que cada día matan a una o a dos, ¿no? Con la violencia doméstica que va creciendo precisamente por la gravísima situación moral en que se encuentra este país. En general, ¿no? La gente en general no tiene la capacidad de hacer cosas que duren si no están sostenidas por el sentimiento. Me apetece, lo hago. No me apetece, no lo hago. Un feligrés le gusta mucho meditar y también hablar. La verdad es que es uno de estos que te cogen y te dan la paliza, pero es un hombre interesante por sus argumentos. Me decía no hace mucho mi padre, durante siglos la gente ha buscado la verdad, y lo que importaba era saber la verdad.
Y Jesús dice, la verdad os hará libres, ¿verdad? O sea, la búsqueda de la verdad ha sido el gran objetivo de la humanidad durante milenios, luego mucho antes del cristianismo, ¿no? Y no solamente en la famosa Grecia de los filósofos, sino también en Asia, o seguramente también en América o en África, aunque esa parte la conocemos menos, ¿no? Y después él dice que desde la Ilustración para acá, bueno, ha cambiado el modelo, ha cambiado la búsqueda. Ya no se busca la verdad, sino la felicidad. El hombre no quiere saber la verdad, el hombre quiere ser feliz. Y claro, para la búsqueda de la verdad había que someterse a una disciplina. Santo Tomás lo dice perfectamente, con esa lucidez genial que él tenía. La verdad es que mi intelecto se adecue a lo que está fuera de mí, a la realidad. Soy yo el que tiene que adecuarse a la realidad, porque la realidad existe fuera de mí, al margen de lo que yo opine. Las cosas son como son y no como a mí me parece. Cuando uno busca la felicidad, ¿de qué se trata? De sentir. Y por lo tanto, de lo que se trata es de que tú hagas la realidad a tu antojo, de tal manera que la realidad se te convierta en algo placentero, en algo que te dé gusto. Y cuando la realidad no se acomoda a tu sentimiento, a tu necesidad, o manipulas la realidad o la marginas. Lo que sucede es lo que no puede ser de otro modo, ¿no? Que la realidad es siempre la señora, la que manda. Y la realidad pasa sus facturas, como está pasando en este momento, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Donde se puede vivir al margen de la realidad durante varios años, gastando por encima, con creces, ¿verdad? Gastando por encima de nuestras posibilidades, hasta que la realidad te pasa la factura y dice, oye, pero es que esas cuentas hay que pagarlas. Bueno, yo creo que esto, toda esa introducción, ¿verdad?, es para situar esta virtud tan difícil del agradecimiento. Para cualquier virtud hay que tener perseverancia. Para tener perseverancia hay que olvidarse del sentimiento. El sentimiento tiene que ocupar, debería de ocupar un lugar secundario y por desgracia ocupa el primer lugar en las motivaciones de nuestros contemporáneos. Insisto, desde hace ya varias generaciones. La gente hace las cosas si las siente. Y cualquiera te dice, bueno, si a ti te parece, si a ti te gusta, ¿no? Si tú lo sientes así, el concepto de deber tiene que estar por delante del sentimiento. Por eso, situado con esta introducción el agradecimiento y la virtud del agradecimiento, que es distinto. El agradecimiento es tener agradecimiento por una cosa. La virtud es ser agradecido siempre. Puedes tener un momento de agradecimiento, por ejemplo, te hacen un favor y dices gracias, o devuelves el favor y no por eso eres agradecido. Agradecido es cuando eres agradecido siempre. Más adelante volveré sobre este tema. Ahora, para poder tener esta virtud con la perseverancia, dejando al lado el sentimiento, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. La primera, ¿por qué tengo yo que agradecer? La segunda, ¿cómo tengo que agradecer? Y la tercera, ¿cuándo tengo que agradecer? ¿Por qué tengo yo que agradecer? Cuando haces esta pregunta, por ejemplo, a los niños, es una pregunta que a veces hago cuando estoy con un grupo de niños, a lo mejor en la catequesis, ¿por qué tienes que dar gracias? Y normalmente surge de forma instintiva algunas respuestas de tipo humano o de tipo material. La familia es una cosa maravillosa. Tengo que dar gracias por mi familia. Es verdad. Tengo que dar gracias por la salud. Es verdad. Tengo que dar gracias, por ejemplo, dicen los niños, porque puedo ir al colegio, ¿no? Y es verdad. ¿Cuántos niños enfermos? ¿Cuántos niños no tienen acceso a los medios educativos? Y cuántos, por desgracia, no tienen una familia que sea una familia estable, demasiados, por desgracia, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos planteamos en esta primera parte, ¿por qué tengo que agradecer? Cuando nos planteamos los motivos de agradecimiento desde esta perspectiva humana y material, nos estamos equivocando. Porque esto nunca puede ser lo primero. Y normalmente lo hacemos, lo colocamos como lo primero y muchas veces como lo único. Y entonces
¿Por qué vas a dar gracias si tu familia se rompe? ¿Y por qué vas a dar gracias si pierdes la salud? ¿Y por qué vas a dar gracias si no tienes trabajo? ¿Veis? Pero tenemos que encontrar la respuesta a esta pregunta fundamental, ¿por qué tengo que dar gracias? Tenemos que encontrarla en algo que no pase nunca, que no esté ligado a las circunstancias mudables de la vida, ni a las tuyas, la salud, ni a la de los demás, el afecto que recibes. ¿Por qué tengo yo que dar gracias? Pues tengo que dar gracias, lógicamente hablo como creyente a creyentes, ¿verdad? Tengo que dar gracias ante todo por el amor de Dios. Este es el gran motivo de agradecimiento. Y ese amor de Dios se manifiesta de muchas maneras, entre otras la familia, entre otras la salud, o el trabajo, o la casa, o la educación, o los amigos. Sí, pero si no tengo trabajo, si no tengo casa, si no tengo salud, si no tengo familia, Dios me sigue queriendo infinitamente. Bueno, ¿y por qué si me quiere no me da salud? ¿Por qué si me quiere tengo mi familia rota? Bueno, esa forma parte de lo que ya hemos hablado, por ejemplo, cuando meditamos sobre la virtud de la fe, ¿verdad? Forma parte del misterio. Pero mira que a lo mejor no te da la familia ahora, pero te la ha dado y quizá la has perdido por culpa tuya, ¿verdad? O en todo caso, no tienes salud ahora, pero la has tenido, ¿eh? Y forma parte también de lo inevitable, que vas envejeciendo y aparecen problemas de salud. En cualquier caso, coloquemos los motivos espirituales en el primer lugar y después, evidentemente, los otros. Y hay un motivo, dentro de esos motivos espirituales, que son muchísimos: la Eucaristía, la confesión, la Iglesia, la protección de María, de tantos, ¿verdad? Pero hay un motivo que a mí me parece necesario destacar. Yo se lo digo muchas veces a los seminaristas, les insisto, un sacerdote debe de ser ante todo una persona que tiene una experiencia de Dios. No una persona que sabe cosas sobre Dios, sino alguien que tiene una experiencia, que ha experimentado el amor de Dios. Y esto nos vale a todos nosotros. Tenemos que tener una experiencia de Dios. ¿Y sabéis cuál es la gran experiencia de Dios? La experiencia de sentir, de creer y sentir que Cristo es nuestro Salvador. Cuando uno cree y experimenta que le debes la vida a Dios, la vida, pero no me refiero solo a la vida en cuanto Dios creador, sino la vida. Y no solo la vida física, la vida. Y que todo lo que tienes, tu honor, tu alma, tu futuro, todo se lo debes a Él. Le debo la vida. Hay alguien que me ha salvado la vida. Y esto tenemos que experimentarlo. Sobre todo tenemos que experimentarlo los sacerdotes. ¿Por qué? Porque si no, no podemos transmitir a los demás lo esencial del mensaje. Y lo esencial del mensaje cristiano es esto: Dios existe y Dios te ama. Y Dios te ama tanto que ha dado la vida por ti para que tú tengas vida. Para que tengas vida y la tengas en abundancia. Dios es mi Salvador. Esto hay que experimentar. Hay que hacer carne propia esta idea que, repito, es la esencial de nuestra fe. Sin Dios yo no podría vivir, o no merecería la pena vivir, o no sería capaz de vivir con dignidad. Y con dignidad, ante todo, ética. Dios es mi vida. Y no solamente es el objetivo de mi vida, para mí la vida es Cristo y una ganancia morir, llegó a decir San Pablo, ¿verdad? Sino que es mi propia vida, es decir, sin Él mi vida no vale. No vale desde el punto de vista humano, no vale desde el punto de vista de la dignidad del ser humano. Sin Dios estoy a merced de mí mismo y a merced de otros. Por eso, en nuestro esquema de oración he puesto este primer punto: Dios mío, me fío de ti. Y sé de quién me fío. Me fío de ti. Tú eres el sostén de mi vida. Tú eres mi vida. Mi vida está en tus manos. Lo experimento así. Vivo confiando en ti. Y a veces el suelo se muere. A veces sientes la voz de Jesús que te dice en medio de una tormenta, como a Pedro: ven a mí. Y tienes que ponerte a andar sobre el agua. Y andar sobre el agua no nos está dado a los seres humanos, ¿verdad? Solo la fe de que Dios te sostiene
impide que te hundas con todas las consecuencias. Por ejemplo, la consecuencia de la desesperación, la consecuencia de la depresión, o quién sabe si la consecuencia del suicidio. En cambio, yo creo en Dios y esta fe me sostiene. Esta certeza de su amor me sostiene. Dios es mi vida. Dios es no solo el que da sentido a mi vida, sino el que me da la propia vida. Este es el primer motivo de agradecimiento. Cuando uno entra en esto, y esto se fragua con todo, incluido con el pecado que tú tienes. No hay que pecar, en absoluto. Pero el pecado puede ser un instrumento muy útil para crecer en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque primero, repito, no hay que pecar. No sea que alguno diga, no, es que hay que pecar para amar. No, no, no hay que pecar. Pero dado que pecas, aprovéchalo. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios que te ama a pesar de tu pecado, con tu pecado, que te sigue amando, que tiene misericordia de ti. Este Dios de la misericordia se agiganta ante tus ojos cuando tú le miras a Él y te miras a ti y dices, imposible que me sigas queriendo. Y Él dice, pues sí, ¿no? Por eso San Agustín, este gran experto en el conocimiento del ser humano, ¿verdad?, decía que yo me conozca y que yo te conozca. Y cuando yo me conozco y te conozco, cuando me miro y te miro, cuando mis ojos van de mí a ti y de nuevo vuelven a mí, digo, gracias Señor. Por lo tanto, ¿por qué tengo yo que dar gracias a Dios? Ante todo por su amor infinito, por un amor misericordioso, por un amor redentor, por un amor que me da la vida. Todos los días le digo al Señor esto, te debo la vida, te debo la vida. Y sin ti no podría vivir. Insisto, no solamente la vida física, la vida del alma, y por lo tanto la vida eterna, que no existiría sin el perdón y la misericordia y la gracia y la luz y el consuelo y todo lo que Dios nos da a todos y a cada uno de nosotros en cada momento. También tenemos que ampliar este porqué a los seres humanos, ¿no? Primero a Dios, después a los demás. ¿Por qué tengo yo que agradecer? Alguna vez ya os he dicho esa definición del hombre contemporáneo, que es un adolescente, ¿verdad? El hombre y la mujer, más el hombre, creo yo, pero bueno, el hombre y la mujer contemporáneos, estas generaciones destruidas, estas generaciones que son víctimas desde hace ya décadas de esta destrucción del ser humano. Es un mundo que ha retrocedido y ha dado marcha atrás, y hoy es no un mundo adulto, sino un mundo adolescente, con la diferencia de que tienen 40, 50, 60 años y son unos adolescentes, lo cual ya no les corresponde. El adolescente es el que lo quiere todo, lo quiere ya y no le debe nada a nadie. El adolescente no sabe lo que significa la palabra agradecimiento. En cambio, cuando maduras, y ojalá que fueran también los jóvenes maduros, ¿verdad?, pero sobre todo, ojalá que los adultos fuéramos maduros, cuando maduras te das cuenta de que no se puede tener todo, nunca se puede tener todo. De que las cosas hay que ir poquito a poco, que nunca las puedes tener todas ya, y sobre todo de que tienes una cantidad enorme de deudas, de que debes tanto a tanta gente, empezando por los padres, pero no solo por los padres, de que debes tanto a tantos. Y cuando sufres tú heridas porque no recibes lo que crees que mereces, es decir, sufres heridas por la ingratitud ajena, te preguntas, ¿y yo no habré hecho o no estaré haciendo lo mismo? ¿Y no habrá habido momentos en mi vida o incluso en mi presente en los cuales yo no he sido agradecido? ¿Soy suficientemente agradecido hacia mis mayores, por ejemplo, y hacia mis amigos? Hacia esas personas que desde el colegio hasta otros momentos me dieron una oportunidad profesional, me dieron un consejo que fue providencial, me dieron un tirón de orejas que me escoció, pero luego fue realmente una cosa tan enriquecedora. ¿Soy yo agradecido? El hombre, repito, este adolescente, que es el hombre contemporáneo, piensa que no le debe nada a nadie. Bueno, todos somos self-man, ¿no? Este hombre hecho a sí mismo, ¿no? Todos, o muchos por lo menos, podemos considerarnos que somos supermanes o superwomen, ¿no? Personas estupendas que con su esfuerzo se han labrado su brillante presente y su aún más espléndido futuro, hasta que la realidad
te derriba de ese estúpido trono, de esa estúpida columna donde tú te has colocado o donde te han colocado y te has dejado colocar. Y dices, mira, no. Realmente, si no hubiera sido por aquella circunstancia que quizás fue fortuita o providencial, si no hubiera sido por aquella persona, tú también has tenido tu mérito, pero si no hubiera sido por tantas cosas, tú, perdona que te diga, no serías nada, o serías desde luego muchísimo menos. Por eso es muy importante profundizar en los motivos de agradecimiento. Para Dios le debemos la vida en todos los sentidos, en cada momento, y para el prójimo. Si hiciéramos un balance, ¿verdad?, con nombres propios de las personas a las que les debemos cosas, seguramente nos daríamos cuenta de que son muchísimas, de que hemos sido muy malos pagadores y de que no tenemos tantos motivos para quejarnos, porque a lo mejor nosotros somos peores pagadores que lo que han sido o están siendo con nosotros. ¿Cómo tenemos que agradecer? ¿Cómo tenemos que agradecer a Dios y cómo tenemos que agradecer al prójimo? Si hay una cosa que vale para Dios y para el prójimo, es el sentido de la justicia. Lo primero que tenemos que agradecerle a Dios y al prójimo es agradecerle dándole lo debido. ¿Cómo tenemos que agradecer? Cumpliendo nuestros deberes, haciendo justicia. Y no puedes dar propinas si no has pagado lo justo. Por tanto, el cumplimiento del deber, esta palabra barrida y este concepto barrido por este sentimentalismo que es un virus, la gente realmente muy floja, continuamente está en esta crisis, es muy cansina. Ves que hoy no siento nada. ¿Y a quién le importa que no sientas nada? Digo, no, está bien, ojalá que sintieras. Es que no se trata de eso. No te das cuenta de que no podrás construir nunca nada en tu vida, ni profesional, ni afectiva, ni familiarmente, ni espiritualmente, si estás siempre midiendo el grado de sentimiento de las personas. Pues qué pena contigo, como dicen los colombianos, pero es que me da igual. Es que no puedes hacer las cosas en función de lo que sientes. El concepto del deber tenemos que recuperarlo con urgencia, empezando por nosotros mismos en nuestra vida personal. Por tanto, ¿cómo agradecer? Cumple con tus deberes. Cumple con tus deberes para con Dios. Y cumple con tus deberes para con el prójimo. Empieza por ahí. ¿Cuáles son mis deberes? Pues para con Dios, mis deberes son, por ejemplo, los 10 mandamientos. Ahí entramos también en otras virtudes, ¿no? La virtud de la religión, es decir, la vida de oración, la Santa Misa, la confesión, la virtud de la fe, forma parte de mi deber. La virtud de la caridad hacia Dios, por ejemplo, la virtud de la caridad hacia Dios significaría acudir a la misa no solamente el domingo, sino también lo más posible. Un católico verdadero no se concibe si no es de misa diaria. No puedes ir a misa diaria porque las circunstancias te lo impiden, ¿vale? Bueno, pero es que es tu deber darle a Dios el máximo posible. A Dios no se le dan propinas nunca, porque aunque le dieras tu sangre, entraría dentro del capítulo de la justicia, porque Él se merece todo de ti. Por lo tanto, todo es absolutamente todo. En cambio, con el prójimo sí que se establecen estos dos niveles. Primero la justicia, los deberes, y después las propinas. Y ahí yo creo que es donde, viéndolo desde la perspectiva del agradecimiento, podemos decir una cosa que yo comentaba en una homilía recientemente, porque cuando estuve hace 2 semanas en el Vaticano, estaba en este encuentro de la Centesimus Annus entre empresarios y teólogos para reflexionar sobre la doctrina social de la Iglesia. Uno de los ponentes había sido el director del Banco de Inglaterra con Margaret Thatcher, por tanto sabe algo de economía, y decía que la cultura es lo que tú haces cuando nadie te ve. Bueno, es una frase redonda, con todas las frases redondas, pues a lo mejor son verdaderas o a lo mejor no, pero no deja de ser una frase redonda. Tu cultura es lo que haces cuando nadie te ve. Y yo, escuchándole, pensé inmediatamente en el agradecimiento, ¿no? Y llegué a la conclusión, inmediatamente además, de que el agradecimiento es lo que tú haces cuando no tienes obligación. Os he dicho, la primera parte del agradecimiento es cumplir tus deberes. Bueno, pero los deberes vienen
generalmente coaccionados. Si no haces esto, hay una sanción, del tipo que sea. Sanción moral, si no vas a misa, cometes un pecado mortal, si no vas a misa el domingo, o a veces sanciones civiles, penales o monetarias, ¿no? Si no pagas los impuestos, viene una inspección de Hacienda. Si maltratas a tus hijos o maltratas a tu esposa o a tu marido, entonces puedes ir a la cárcel. Bueno, en cambio, cuando eres capaz de ir más allá de lo obligado, es cuando entras propiamente en el campo del agradecimiento. Insisto, no se puede hacer con Dios, porque a Dios no le podemos dar nunca propinas, dado que Dios se lo merece todo, pero sí podemos hacerlo con el prójimo. Y ahí es donde tenemos que buscar las motivaciones. Es decir, yo tengo que agradecer al prójimo, yendo más allá de mi deber, porque tengo una deuda con Dios. Seguramente no la tengo con este prójimo, pero sí la tengo con Dios. A veces sí la tengo con el prójimo, y esa deuda me obliga a ir más allá de mi obligación. Pero, aunque no la tenga con el prójimo, la tengo siempre con Dios. Un ejemplo concreto es la caridad, la limosna o el voluntariado social. Ayudo a personas que no conozco, o a personas que conozco pero no tienen nada que ver conmigo, o a personas que conozco y no se lo merecen. Los ayudo más allá del cumplimiento de mi obligación, porque tengo una deuda infinita con Dios. Y Dios, Cristo, me pide que pague esa deuda en el prójimo necesitado. Lo que has hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Pero yo a este, lo dice estas palabras de Jesús preciosas, que además están enmarcadas en el contexto del juicio final, yo a este no le conozco. Ah, ¿no le conoces? Pero ¿no te has dado cuenta de que yo estaba en él? Lo que has hecho a él, o lo que le has dejado de hacer a él, me lo has hecho o me lo has dejado de hacer a mí. Por lo tanto, ¿cómo tengo que agradecer? Con obras. Tengo que agradecer primero, cumpliendo mis obligaciones, el concepto del deber. Después entro realmente en la virtud del agradecimiento cuando voy más allá de mis obligaciones, hago cosas, si no por motivos humanos, porque esa persona no se lo merece, sí por motivos espirituales, porque Cristo es el que me lo pide. ¿Cuándo tengo que agradecer? Bueno, vemos que tenemos que agradecer, ¿verdad? Siempre, ¿no? Pero mirad, hay un momento en que de verdad se necesita el agradecimiento, y es cuando el otro tiene necesidad de él. Se dice que siempre encuentras gente dispuesta a ayudar a los vencedores. Siempre. Bueno, y en cambio, difícilmente encuentras gente dispuesta a ayudar a los derrotados. Bueno, pues ese momento, el momento de la derrota, es el momento del agradecimiento. Los amigos están para las ocasiones. Acudes a tu amigo cuando todo le va bien, a ofrecerle tu ayuda. Hombre, pero si en ese momento seguramente no la necesita, acude cuando tu amigo lo está pasando mal, cuando de verdad lo necesita. De lo que sea, puede necesitar una ayuda económica. Te has enterado de que un amigo se ha quedado sin trabajo. Es la hora de la amistad, es la hora de la gratitud. Puede necesitar un apoyo moral, puede necesitar tu misericordia, tu comprensión, distinguiendo siempre entre lo que os he dicho muchas veces, tolerancia y misericordia. Porque hoy se entiende por tolerancia la tolerancia hacia el pecado, y nosotros rechazamos la tolerancia hacia el pecado para dar misericordia al pecador, que son cosas distintas. Pero esa persona puede estar necesitando tu misericordia, tu comprensión, no con lo que ha hecho, sino con él que lo ha hecho. Puede necesitar un consejo, puede necesitar, por ejemplo, la palabra de Dios, puede necesitar tu oración. Hace unos días un franciscano de María me contaba que había perdido un amigo, porque su amigo desde muchos años, repito, estos son temas cada vez más frecuentes, por desgracia, había dejado a la mujer por una mucho más joven, y me había pedido a él que él se reuniera con él y con la nueva pareja,
y que fueran a cenar juntos, que, bueno, y este franciscano de María, pues después de tantos años, era también amigo de la ex esposa, ¿no? De la ya ex esposa, pero hasta ahora esposa. Y se daba cuenta de que lo que estaba haciendo su amigo no era justo, que era además una mala faena. Y que si bien el agua puede perderse siempre por los dos lados, ¿verdad? Pero que en este caso se perdía sobre todo por uno, ¿no? Entonces le dijo a su amigo, mira, quiero hablar primero contigo. Y se reunió con él y le dijo, estás cometiendo un grave error. Y además lo pagarás caro. Vas a destruir tu familia y lo vas a pagar muy caro. Porque esta va a por tu dinero. Además es un señor que lo tiene. Y es evidente para todos, menos para ti. Esta va por tu dinero. Y lo vas a pagar muy caro. Vas a destruir tu familia. Vas a hacer mucho daño a tus hijos y a tu esposa. No me pidas que colabore en esto. Soy tu amigo y porque soy tu amigo te digo esto. Se acabó la amistad. Y me decía, me ha costado mucho. Sabía que si le decía esto, podía perder el amigo. Efectivamente, ha perdido una amistad de años. Pero yo no podía no decirle lo que veía, lo que pensaba. No podía convertirme en cómplice de algo que hacía daño a una persona inocente. Aunque mi amistad con él fuera anterior y más fuerte que la amistad que con los años se había ido creando con su esposa. Yo creo que nosotros tenemos muchas veces que hacer esto y no lo hacemos por cobardía. Es decir, ¿cuándo tenemos que agradecer? Cuando la otra persona lo necesita. Cumpliendo, repito, primero nuestro deber y después ir más allá de nuestro deber, sino porque se lo merezca esa persona por Cristo. El momento del agradecimiento, primero, es el momento de la necesidad del prójimo. Segundo, ¿cuándo tenemos que agradecer? Cuando aparentemente no hay motivos de agradecimiento. Os pongo un ejemplo. Si tú agradeces porque te están yendo bien las cosas, en salud, en trabajo, en familia, eso es lógico, ¿no? Como diría el Señor, hasta los paganos hacen eso, ¿no? ¿Qué mérito tiene, decía Jesús, amar a los que te aman? Hasta los paganos hacen eso, ampliando el concepto, agradecer cuando se están portando bien contigo las personas, o cuando Dios te está dando todo lo que pides y la vida es bastante, nunca es del todo, pero en fin, bastante color de rosa, pero hasta los paganos hacen eso, ¿no? El mérito, por tanto la virtud, aparece cuando esos motivos no están. Han estado, o están otros motivos, pero no esos. Esa es la hora de la virtud del agradecimiento. Claro, si tú agradeces solo cuando estás pletórico de salud, de dinero, de afecto, y cuando ya te falte, ya te has olvidado. Hay un escritor decía que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero la memoria no es la memoria inmediata. Dicen que los peces son los animales que tienen menos memoria, ¿no? Y dicen que los elefantes son los que tienen más. Bueno, dicen, ¿tienes una memoria de elefante? Bueno, no lo sé. Pero en todo caso, muchos tienen memoria de pez. Es decir, lo de antes de ayer o lo de ayer ya lo han olvidado. Y si no le das en este momento lo que te piden, todo lo que le hayas dado, por mucho y grande que haya sido, no existe. Esa persona evidentemente no es agradecida. ¿Cuándo tienes que agradecer? Cuando el otro lo necesita, primero. Segundo, la virtud se ejercita cuando no tiene motivos inmediatos, cuando tienes que apelar a la memoria. ¿Qué hizo esa persona por mí? Ahora no lo hace, quizá no puede, quizá no debe. En cualquier caso, porque a lo mejor tú no sabes todos los motivos y ves que no te ayuda y crees que puede, pero quizá no puede, no sabes todos los motivos. En cualquier caso, te ha ayudado antes, es la hora del agradecimiento. Y si esto vale para los seres humanos, vale de una forma especial para nuestra relación con Dios. Por eso,
quisiera terminar hablando de la Virgen María, desde esta perspectiva del agradecimiento. Fijaros, ella, en toda su vida, lo poco que sabemos de ella, ¿verdad?, se comporta como una persona agradecida, pero yo creo que de una manera especial lo hace en la cruz. Por eso, cuando me encuentro con alguien que sufre, especialmente con alguien que, por ejemplo, ha perdido un hijo, que es lo peor que se puede pasar en la vida, le digo, fíjate en la Virgen, mira a María. ¿Por qué? Porque ella no se descompone, no se viene abajo, no se revela, no se aleja de Cristo, de Dios, de su Hijo que es Dios y del Dios Padre en la cruz. ¿Y por qué? En ese momento tenía todos los motivos humanos para protestar, enfadarse, por supuesto, no solamente tener dudas de fe, sino caer en las dudas, llegar a la blasfemia o al ateísmo o a lo que fuera, o a la indiferencia. ¿Por qué no lo hace María? Porque ella vive el agradecimiento. Y lo vive, primero, cuando más necesario es para su hijo, que la necesitaba allí al pie de la cruz como apoyo, como la Virgen del Pilar, la que sostiene, y para Dios, que necesitaba también de esa fidelidad. Y segundo, porque los motivos no eran presentes, eran pasados. Yo me imagino a la Virgen con Cristo muerto en sus brazos, esa escena del descendimiento tan representada, ¿verdad?, por pintores, por escultores. Pienso en la Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Esta imagen, la Piedad de Miguel Ángel es seguramente una de las esculturas mejores de la historia, ¿no? Miguel Ángel, con un acierto genial, esculpe a la Virgen más joven que al Hijo. Esto es un anacronismo, ¿no? La Virgen tenía que ser mayor que Jesús, obviamente. La piedad, si os fijáis, la Virgen es más joven que Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir el escultor? Que el amor de una madre nunca envejece. Que para la madre, su hijo siempre es un niño. Y que ella puede tener 90 años y su hijo 60, y ella es la muchacha de 20 y pocos y su hijo el bebé. No, y esto es así, ¿verdad? Eso es lo que en piedra refleja esa lección de teología bellísima que refleja Miguel Ángel. María con Cristo en los brazos, que ya es el final, porque ya más que la cruz, en el sentido de que en la cruz aún estaba vivo, ¿no? Cabía el milagro, ¿vale? Pero ya está muerto, ¿no? Ya el único milagro que cabe es la resurrección, en la cual ella siempre creyó. Pero en ese momento lo que tiene es un cadáver, ¿no? Y en ese momento María es la misma que tiene en los brazos, en la cueva de Belén, al niño. La misma mamá joven que tiene un bebé frágil, necesitado de todo, solo que ahora es un cuerpo muerto de un adulto, ¿no? Y cuando tiene al cuerpo del adulto, ella recuerda, y eso es lo que la sostiene. Es decir, ella se apoya en su memoria, se apoya. San Pablo lo dice, sed fieles a los momentos de luz. Se apoya en los momentos de luz. Sed fieles, haced memoria, recordad los momentos en que fuisteis iluminados, recordad los buenos momentos en vuestra relación matrimonial, en la relación con los hijos, en la relación con los amigos. Recordad los buenos momentos. Es imposible vivir la virtud del agradecimiento sin memoria. Y repito, somos personas totalmente desmemoriadas. Si no nos dan lo que pedimos aquí y ahora, aunque nos hayan dado tanto, eso ya no vale. Esto es imposible, no solamente la virtud, sino incluso la relación humana, porque esa persona te está diciendo con su comportamiento que no la ayudes más, porque es inútil. En cuanto dejes de ayudarla, te va a volver la espalda o se va a volver contra ti. María, con este Cristo muerto en los brazos, es el modelo del agradecimiento, el modelo sublime. Es la mujer de la memoria. Recuerda cuando estaba con Jesús en Belén, cuando le veía jugar en Nazaret. Recuerda los momentos en que la decían, qué suerte tienes, ser la madre de este hijo, ¿no? Aquellos momentos en los cuales una mujer dijo aquello de bendito el vientre que te crió y los pechos, ¿no? Que te engendró y los pechos que te criaron, ¿no? Bueno, los momentos de los aplausos, los momentos en los cuales entró triunfante en Jerusalén, ¿no?
los malos, hay que recordar los buenos. Y esto, repito, María lo tiene de una forma sublime, porque a ella no le está faltando la salud, no le está faltando el dinero, le está faltando su vida, que era su hijo. En el doble sentido, en el sentido que tiene para cualquier padre o para cualquier madre su hijo o su hija, y en el sentido de que ese hijo era Dios, era su Dios, y con la muerte de su hijo moría su Dios, y desde luego sufría un durísimo golpe su fe, golpe que ella encaja y que supera, pero que lo sufre. Si Cristo en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, María al pie de la cruz dice, Dios mío, ¿por qué le has abandonado y por qué me has abandonado a mí? ¿Dónde estás? Y después se fía como se fía su hijo, pero el golpe, la duda, la hiere y le hace daño. Bueno, pues esta mujer que echa mano de la memoria en ese momento es para nosotros el modelo. Haz memoria de tu vida, haz memoria de tu vida, haz memoria de los momentos de luz. No se puede tener una relación con Dios sin esto. Y todo esto lo digo muchas veces a los seminaristas. No puedes ser tan frágil. No puedes estar un día queriendo ser pura y al día siguiente en crisis. Puedes pasar crisis. ¿Y quién no? ¿Y quién no? ¿Quién no pasa crisis? En todo. En las relaciones de pareja, pero también en las relaciones laborales. Lo que no puedes es estar dejándote llevar por la crisis. Hoy sí, mañana no, pasado sí. Esto hace imposible no solamente tu vocación, sino tu vida. No se puede tener una relación con Dios si no se está basado en este ejercicio agradecido de la memoria. Y no se puede tener de ningún modo una relación con el Evangelio. Por eso, repito, María es el verdadero modelo, el más grande modelo. Yo creo que, vista desde esta perspectiva, se puede decir que la Virgen María, que no fue sacerdotisa, y esto es una cosa que es un gran misterio, ¿no? Nadie como ella merecía el sacerdocio. De alguna manera, ella que había llevado el cuerpo de Cristo en su interior, ¿verdad?, de alguna manera ella merecía transformar, o ser mejor dicho, un instrumento que transformaba el pan en carne. Es un misterio, porque la Virgen no fue sacerdotisa. Pero la Virgen, repito, que no fue sacerdotisa, fue Eucaristía. Ella es la Eucaristía viva en el sentido espiritual, no en el sentido sacramental, que es el cuerpo de Cristo, ¿no?, pero en el sentido espiritual. En el sentido espiritual, porque ella es la acción de gracias. Y Eucaristía significa acción de gracias. Por eso, cuando tengáis dudas, cuando dudas de fe y dudas de agradecimiento que van unidas, cuando digáis, yo no sé por qué tengo que darle gracias a Dios, porque estoy tan mal, tú fíjate en la Virgen, tú fíjate en la Virgen y pídele a ella que te ayude, porque ella te va a decir, vente conmigo. Yo lo he pasado igual de mal que tú, posiblemente peor que tú. Y nunca he dudado, nunca he dejado de agradecer, he hecho memoria, haz memoria tú también. Tantos buenos momentos en tu relación con Dios, tantas cosas maravillosas que Dios te ha dado, haz memoria. Y ya verás cómo entonces sale de dentro de ti, espontáneamente, decir, Señor, gracias. Quizá no te puedo dar las gracias aquí y ahora por esto, porque me falta, pero hay esto otro que todavía tengo, y hay tanto que he tenido y que es un don tuyo que yo no merecía. Pongámonos en las manos de María para que ella nos ayude a ser siempre esta Eucaristía viva, esta acción de gracias viva y permanente. Hacemos un momento de oración en silencio.